El Golden Gate es un puente de acero ubicado en San Francisco que conecta la zona norte de la ciudad con el condado de Marin. Además, forma parte tanto de la ruta interestatal 101 como de la ruta estatal de California. Aunque no es el puente más grande de San Francisco, sí que es el más importante y está conformado por 6 carriles para el tráfico de vehículos, una acera protegida para peatones y otra para bicicletas. Por si esto fuera poco, dentro del puente hay cámaras que graban desde varios ángulos y distancias todo lo que sucede allí, algo que añade más misterio al caso del que voy a hablar a continuación. Bienvenidos a este canal, donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar, os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like, porque no sabéis lo mucho que me estaréis apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que comenzó en 2010 en San Francisco y que en 2021 dio un giro radical cuando los investigadores descubrieron unas imágenes inquietantes. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. En 2010, Jackson Alexander Miller era un joven de 19 años que vivía junto a su familia en Cupertino, una ciudad del condado de Santa Clara, California. Gina y Paul Miller, sus padres, le describen como un chico muy inteligente y de voluntad fuerte que siempre destacó en los deportes, sobre todo en natación. En el momento de los hechos, Jackson sufría TOC, depresión y ansiedad, pero lo peor fue cuando dijo que ya no quería tomar más pastillas para tratar sus problemas. Debido a esto, dormía poco y su comportamiento era cada vez más paranoico y errático. Aún así, no había dejado de acudir al programa 12 Pasos, donde mediante terapia ayudaban a jóvenes con problemas mentales, entre otras cosas. Un día, Jackson salió de su casa para ir a una de estas reuniones y tras dejar su coche en el parking del Golden Gate, desapareció sin dejar ni rastro. El 15 de mayo de 2010, Jackson salió de su casa a eso de las 3 de la tarde para asistir a una reunión del programa 12 Pasos, pero nunca regresó. Las horas pasaron sin noticias del joven. Por eso sus padres, muy preocupados, sobre todo por sus antecedentes, denunciaron la desaparición a la policía. Los agentes supieron por Gina y Paul que el chico iría a una reunión muy cerca del Golden Gate, así que tras revisar las imágenes de vigilancia, 2 días después dieron con la primera pista importante. Y es que Jackson fue grabado el día de su desaparición dejando su coche en el aparcamiento del puente a eso de las 4:10 de la tarde. Todo esto era muy raro y más cuando dentro del vehículo encontraron el teléfono, la billetera y el iPod de Jackson. Desde su inauguración en 1937, más de 1.700 personas han saltado desde el Golden Gate, aunque es verdad que en los últimos años, gracias a las patrullas de vigilancia y las cámaras, la cifra se ha reducido notablemente. Tanto la policía como la familia de Jackson temían que el chico hubiera aparcado junto al puente para hacer lo mismo. Sin embargo, las cámaras de dentro no registraron algo así, al igual que tampoco se halló ningún cuerpo en la bahía, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Revisando con más detenimiento las imágenes de ese día, los investigadores se dieron cuenta de algo, y era que Jackson había sido grabado alejándose de su coche hacia una parada de autobús. Su padre lo contó así durante una entrevista. De hecho, pueden ver el auto en el que conducía. Luego caminó hasta una parada de autobús cercana. Llegó un autobús y él desapareció del campo de visión del vídeo. Después de esto, la policía declaró que aunque no lo podían confirmar, todo indicaba que Jackson no había asaltado, algo con lo que los padres estaban de acuerdo a pesar de su estado mental. La familia y los amigos distribuyeron carteles con la cara de Jackson por todo San Francisco, lo que dio lugar a varias pistas de personas que creían haber visto al chico por la ciudad. De hecho, 4 testigos afirmaban que habían coincidido con él en la misma calle a los 4 días de abandonar su coche. Otros testigos le vieron caminando por la zona de Fisherman's Wharf en San Francisco, lo que llevó a que sus padres pensaran que se estaba alojando en algún refugio local. Sin embargo, ninguno de estos avistamientos se pudo confirmar. Con el paso del tiempo, las pistas cesaron y el caso acabó enfriándose hasta que en 2021, es decir,
11 años después, volvieron a saltar las alarmas. El 26 de marzo de ese mismo año, una mujer estaba fumando afuera de un Target en Woodland, California, cuando un hombre se le acercó, le pidió un cigarrillo y le preguntó si le podría llevar a Sacramento. Ella no pudo llevarlo, pero a cambio le preguntó si quería que llamara a un Uber. Horas después, la mujer le contó a la policía que este hombre le dijo que se llamaba Jackson y que era una persona desaparecida. Los agentes que acudieron al lugar revisaron las cámaras de vigilancia y en ellas pudieron ver a este chico saliendo de la tienda vistiendo una especie de pijama negro con tréboles verdes y un suéter verde oscuro. El supuesto Jackson también llevaba una mascarilla por la emergencia sanitaria del momento, lo que dificultó el proceso de identificación. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos realizó un análisis forense cruzando las imágenes de vigilancia con las fotos de Jackson, pero los resultados no fueron concluyentes. Al enterarse, los padres de Jackson dijeron que se mantenían cautamente optimistas y señalaron las similitudes entre su hijo y el hombre visto en Target, en particular sus líneas del cabello. Gina, la madre, declaró esto: "Me sentí un poco frustrada porque ni siquiera podíamos ver sus ojos de frente. Tiene unos ojos muy característicos. Cuanto más lo miro, cuanto más lo comparo con otras fotos de él con el pelo rapado y así, y en ese ángulo se parece mucho a él". Poco después del avistamiento en Target, el dueño de un negocio local informó que un hombre que coincidía con la descripción de Jackson había entrado en su tienda buscando que alguien le llevara a Los Ángeles, pero se marchó cuando nadie se ofreció a ayudarle. A partir de aquí no ha habido más pistas importantes sobre Jackson Miller. Sin duda, este caso nos recuerda mucho al de Sidney West y del que ya he hablado en el canal. El 30 de septiembre de 2020, Sidney West, de 19 años, residía en San Francisco y dejó de tener contacto con sus padres. Tras denunciar su desaparición, la policía supo que la chica, que padecía de depresión, había ido esa mañana temprano a las inmediaciones del Golden Gate para en teoría hacer deporte. La joven fue grabada entrando en el puente y a partir de ahí desapareció sin dejar ni rastro. Ese día era extremadamente nublado, por lo que parte del puente quedó completamente sin visibilidad, lo que hizo imposible que los investigadores determinaran qué le sucedió a Sidney después de esto. Aún así, nunca se encontró su cuerpo y su caso sigue siendo todo un misterio. La policía confirmó tiempo después que, a pesar de las similitudes, los casos de Jackson y Sidney no estaban relacionados. Bueno, pues como siempre pasa con las desapariciones, hay varias teorías sobre lo que le pudo haber ocurrido a Jackson. La primera teoría habla de que saltó, sobre todo teniendo en cuenta de que Jackson estaba lidiando en ese momento con problemas mentales. Sin embargo, esto no se sostiene, ya que nunca apareció el cuerpo, por no hablar de que luego se supo por las cámaras de vigilancia que después de dejar su coche tomó un autobús. La segunda teoría habla de que fue víctima de un juego sucio, pero nunca encontraron sospechosos y, al igual que en la primera, solo se le vio subiendo a un autobús. Precisamente el hecho de subir a este autobús nos lleva a la tercera hipótesis, y es que los problemas mentales llevaron a Jackson a huir para empezar una nueva vida en otro lugar. Los avistamientos y su presunto encuentro con la mujer en Target sugieren que tal vez vive en la calle y que se va moviendo de un lado a otro haciendo autostop o pidiendo ayuda. A día de hoy, Jackson Miller lleva 14 años desaparecido y sus padres, quienes creen que se fue de manera voluntaria, le siguen echando mucho de menos y mantienen la esperanza de reencontrarse con él algún día. Gina contó que lo mejor que le podría pasar en el mundo sería escucharle diciendo "Hola mamá" y saber que está bien. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.